Que el trabajo de María le sirva en su investigación para el video de historias locales. En este momento ustedes me están escuchando y para entender lo que yo digo están pensando. El capítulo de hoy del curso Psicología de UBA21 trata específicamente sobre la actividad mental y la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Si bien solo los seres humanos tenemos la capacidad de acceder a nuestra actividad mental de manera intencionada y consciente, esto no representa más que una pequeña parte de los procesos psíquicos. La actividad mental es el estudio de las capacidades y de las habilidades que despliegan los seres humanos para tratar de organizar constancias y regularidades a partir de una información muy diversa que reciben del medio ambiente. De manera que cuando estamos hablando de actividad mental, estamos hablando de esa actividad analítico-sintética permanente que en todo caso, convencionalmente, se puede considerar referida al lenguaje o referida al reconocimiento sensoperceptivo o referida al conocimiento de movimientos especiales, aún movimientos como por ejemplo castañetear los dedos. Requiere una organización que se ha hecho en algún momento. La actividad mental comprende una serie de procesos psíquicos: percibir, razonar, resolver problemas, evocar y olvidar experiencia, también tomar decisiones, comprender y producir lenguaje. En verdad entendemos por actividad mental a la actividad psíquica que alude más que nada a la existencia de entidades como las representaciones, por ejemplo las imágenes, el lenguaje, que pueden ser atribuidas a una suerte de interioridad del sujeto, es decir, que no se expresan en su conducta. Es decir, la actividad mental en general, por lo menos gruesamente, suele oponerse a las manifestaciones conductuales, es decir, al observable en el comportamiento. La actividad mental para nosotros es producto de lo que llamaríamos un desgarro. Nosotros no somos lo que creemos que somos. Nosotros somos algo desgarrado, barrado, dividido, desde el nacimiento y aún antes. Esa división remite a un inconsciente que quedó barrado, y esa barra de alguna manera es la represión. Esto es lo que podemos saber y sabemos, y esto es lo que no sabemos. Y en ese inconsciente está el inconsciente heredado, filogenético, y el que sí nosotros reprimimos normalmente. El interés por estos procesos, que se relaciona con la capacidad humana de conocer,
hizo que a mediados del siglo XX se consolide la psicología cognitiva. Una forma extrema desarrollada en Estados Unidos supone que la mente humana podría compararse funcionalmente con una computadora. A partir de esta equivalencia, se construyeron modelos de flujo de información para comprender cómo podría ser el procesamiento de la información en el cerebro humano. Los procesos mentales fue lo que le permitió a Freud inventar el psicoanálisis y los tuvo que aprender a través de la observación de pacientes. Todavía hoy, y aún hoy, la observación de lactantes y la presentación de pacientes es la fuente más rica para comprender los procesos mentales. Una característica del psicoanálisis es que es terapéutico y a la vez método de investigación. Si uno tuviera que pensar en procedimientos para indagar lo mental o vías para tener un conocimiento que uno pudiera juzgar válido desde el punto de vista científico, implican un amplio arsenal, diría yo, de procedimientos y que varían mucho. Bueno, yo trabajo particularmente en psicología del desarrollo, y entonces digo, varían también mucho de acuerdo al momento del desarrollo ontogenético que uno esté atrapando y el tipo de problema que uno esté atrapando. A lo largo de la historia de la psicología se ha intentado estudiar los procesos mentales de diversidad de maneras. Nosotros hemos encontrado ya en los estudios pioneros que se comenzaron en el fines del siglo XIX, un intento de tratar de conceptualizar los procesos implicados en la extracción de regularidades y que estaban destinados básicamente a coordinar dos dimensiones, las dimensiones que corresponden a la esfera de las actividades mentales y la información que proviene del medio. En la vida cotidiana, al tomar una decisión o resolver un problema cualquiera, utilizamos nuestra memoria, la que implica conocimientos o cogniciones sustentados en mecanismos mentales. El sistema mental funciona basado en estas representaciones internas de conocimientos como esquemas, planes, modelos, conceptos y proposiciones. La manera que tenemos de indagar los procesos mentales, de una manera que podamos juzgar válida o confiable, varía enormemente de acuerdo muchas veces a las teorías que usemos de base para hacer diferencias sobre cómo funciona la mente y por tanto qué indicadores podemos tener del funcionamiento mental. En realidad los estudios podríamos considerarlo que se dividen en dos áreas específicas, estudios muy centrados en el laboratorio, en los cuales se tratan de controlar la mayor parte de las variables intervinientes en el proceso de la actividad mental, y estudios que tratan de dar cuenta de esas actividades mentales, pero en sujetos que están situados en ambientes naturales. Sin el conocimiento de nuestros pensamientos, no tendremos sentido de nuestra identidad personal. Es nuestra actividad mental la que da sentido a nuestra vida. ¿Cómo se captan, organizan y comprenden las representaciones en el sistema mental? ¿Cuáles son los mecanismos que permiten su transformación? Cuando vemos una silla o muchas sillas, todas son semejantes en su función y diferentes en sus formas. De las muchas sillas, construimos el concepto de silla. A partir de allí, reconoceremos las sillas por muy diferentes que sean entre sí. Desde los primerísimos años de la vida, a través de operaciones y procesos psicológicos muy complejos, el hombre puede asignar significado a los sonidos, a la lengua que escucha, y pronto comienza también a identificar las estructuras gramaticales de esa lengua. Se entiende que en toda actividad mental y por supuesto toda actividad que despliega el ser humano están implicadas tanto porcentajes importantes de competencias o habilidades específicas de carácter biológico, con componentes genéticos, pero que están en íntima relación e interacción con el ambiente en el cual estos se despliegan.
hasta la existencia de los modelos clásicos del desarrollo, como el de Piaget, el de Vygotsky, suponíamos el punto de partida de la vida psíquica, es decir, lo que está ya definido al nacer, de una manera bastante más pobre que lo que consideramos hoy, ¿no? Hoy día debemos reconocer la existencia ya de, en buena medida, casi para algunos autores, de un conocimiento establecido innatamente, en otro sentido, obviamente, lo que sería el conocer luego en relación al mundo, pero que está definido por ya ciertas disposiciones, sesgos e incluso sistemas de respuesta al entorno definidos, que la discusión ya es con qué detalles están definidos, pero prácticamente no se discute su existencia. Nos maravillamos cuando los niños comienzan a decir sus primeras palabras. Pero, ¿qué es lo que permite comprender y pronunciar la lengua materna? ¿Cómo es que pueden asimilar algo tan complejo como es la estructura gramatical de un lenguaje? ¿Cuándo empieza, o podemos describir que empieza esa actividad? Algunos creen que la actividad empieza durante la gestación. Otros pueden ir más lejos y en el deseo del padre y de la madre ya está implícito el futuro ser, en el deseo, en esa unión de óvulo y gameta, óvulo y espermatozoide, ya hay una carga que viene de una historia. Historia del padre, historia de la madre, historia de ambos. Eso ya va a pertenecer a ese barrado, porque va a quedar reprimido. Ese inconsciente reprimido nunca fue consciente. El psicolingüista norteamericano Noam Chomsky sostiene que los humanos poseemos la capacidad innata de comprender formas gramaticales básicas, a partir de las cuales podemos incorporar las gramáticas particulares de cada lengua. Es que en este campo, como en otros relacionados con la maduración y el desarrollo humano, se supone una capacidad básica potencial que en contacto con los adultos se convierte en una forma particular de conducta. Así, por ejemplo, el niño tiene capacidad innata de caminar o de gesticular, pero terminará haciéndolo según haya visto caminar o gesticular en su entorno. Todos tenemos que pensar que venimos con un programa genético. Ahora, a priori, es imposible decidir quién va a ser un genio. Hay ejemplos en cantidad en la historia de la ciencia. Se sabe que Einstein, por tomar un ejemplo, era un chico con quien la mamá no sabía qué hacer, porque no lo tomaban en ninguna escuela, andaba mal como alumno en ninguna escuela. Entonces hay una receta muy sencilla, muy vieja, tan vieja que es democrática, y que es la igualdad de oportunidades. Entonces, en la igualdad de oportunidades está la posibilidad de que las personas bien dotadas para una determinada actividad puedan desarrollarse plenamente. El psicólogo estadounidense Jerome Bruner agrega que los padres establecen rutinas lúdicas con el bebé, de tal manera que acercan el lenguaje al niño, facilitándole la apropiación de los significados, las formas y usos de las palabras, o sea, la gramática, para establecer una comunicación. Durante el transcurso de nuestra vida, adquirimos diferentes habilidades y competencias. En los primeros años, gran parte de nuestro desarrollo cognitivo se va complejizando sin que seamos conscientes de cómo eso va ocurriendo. No parece que el ser humano tenga ninguna habilitación genética para adquirir el dominio del manejo de un automóvil, por ejemplo, pero sí que la tuviera en el dominio del lenguaje oral. Entonces, ¿cómo aprendemos a sumar, restar, multiplicar? ¿Lo hacemos de la misma manera a como aprendemos un poema? El proceso del desarrollo cognitivo implica intercambios con el mundo que el niño va incorporando a medida que crece. Estos intercambios significativos, o sea, cognitivos, le permiten extraer de ellos nuevos conocimientos. Es muy probable que ocurra de todo un poco, es decir, que haya efectivamente sujetos que tengan
en su dotación genética ya una especial disposición y facilidad para ciertos dominios, pero que también lo sea que el participar en prácticas culturales distintas de algún modo sesga el desarrollo, lleva el desarrollo a que se potencien ciertos dominios, pero no necesariamente en términos generales. O sea, aquí el gran problema está en que habitualmente hemos concebido el desarrollo como un proceso unificado y relativamente homogéneo y a ritmo constante, no constante, pero por lo menos a ritmo regular sus distintos dominios. Estuvimos poco atentos a que en realidad es muy probable que exista, que podamos describir algo como un proceso al fin unificado, o incluso la existencia de procesos también generales, pero todo nos lleva a pensar que no podemos aplicar reglas demasiado universales a cada uno de los dominios particulares, ¿no? Las investigaciones del epistemólogo suizo Jean Piaget consideran que la vida es creadora de formas cada vez más complejas, desde las estructuras biológicas hasta las estructuras acabadas del pensamiento lógico formal. Ese intercambio entre el organismo y el medio genera complejizaciones que amplían el repertorio de reflejos y primeros hábitos determinados básicamente por necesidades internas. Así, a partir de lo ya conocido, el niño comienza a aplicar esos esquemas a situaciones nuevas. No todos somos hábiles para las mismas actividades. Parece ser que hay actividades en las cuales nos mostramos más expertos y en algunas tenemos más dificultad. Esto tiene que ver, por un lado, con toda una historia social y cultural, porque los seres humanos en realidad vivimos en determinados contextos específicos, y estos contextos específicos son los que de alguna manera nos transmiten toda una serie de instrumentos para interactuar con ellos. Los trabajos de investigación de Piaget abarcaron la observación de niños desde su nacimiento hasta la adolescencia. Piaget descubrió que en el desarrollo de la inteligencia existe un orden secuencial de etapas a las que denominó estadios del desarrollo intelectual. La constitución progresiva de las estructuras intelectuales se hace por estos sucesivos estadios. En el inicio, el niño construye las estabilidades perceptivas que le permiten conservar el objeto dentro del campo, aunque varíe de posición. Posteriormente, construirá la permanencia del objeto de manera que, aunque desaparezca de su campo visual actual, sabe que de todas maneras el objeto sigue existiendo. Luego adquirirá la capacidad de conservación del objeto, es decir, su peso y su volumen. Entre los psicólogos dedicados al estudio de la actividad mental, tuvo fuerte relevancia la escuela histórico-cultural desarrollada por Vygotsky en la Unión Soviética hacia 1930. A partir de la idea de cómo la utilización de instrumentos culturales, como son los signos, se produce el ulterior desarrollo de los procesos mentales, el psicólogo soviético Lev Vygotsky estableció un nuevo estatuto para la psicología. Vygotsky pensó que el signo actuaba como un instrumento de la actividad psicológica, al igual que una herramienta lo hace con el trabajo. Sus estudios y particular opinión sobre las relaciones entre pensamiento y lenguaje, así como sobre las condiciones del aprender, se han extendido a la antropología, la sociología, la lingüística, incluso a las ciencias políticas, y tiene una importancia central en la psicología educacional. En el proceso de la vida social, los signos son nuevos nexos, convenciones sociales creadas a lo largo del desarrollo histórico, social y personal. En este sentido, cada niño, al relacionarse con otros humanos, va construyendo sus propios instrumentos semióticos. El desarrollo cognitivo humano solo puede entenderse como una síntesis entre dos dimensiones diferentes, la evolución biológica y la evolución cultural. Ambas convergen en la construcción del psiquismo. Entre un niño pequeño que en su gesto indica su deseo de algo
y un adulto que se lo acerca, se va construyendo una conducta a dos puntas y sus particulares formas de entenderse. Hay un psicólogo estadounidense muy prestigioso llamado Garner, que tiene libros publicados donde habla de múltiples inteligencias, no hay una sola. Cada uno puede tener inteligencia musical, inteligencia literaria y no musical, otro inteligencia práctica, una gran capacidad manual. No existe una sola inteligencia. Eso está demostrado en los últimos 20 años. Hay múltiples inteligencias. Hemos podido apreciar la complejidad de las actividades mentales y cómo construimos una realidad significativa a partir de nuestras experiencias. Así es como fuimos creadores de nuestra cultura y somos continuamente creados por ella. ¿A qué formas insospechadas dará lugar en el futuro?